Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez. Último programa del año 2024 de Con los Ojos de María. Nuestro próximo encuentro será el año que viene. Y les acompañamos en este día 30, lunes 30 de 2024. Nelly Álvarez, quien les habla, como decía la presentación, pero también todo un equipo detrás. En la parte técnica nos acompaña Raúl García, como todo el año, desde la ciudad de Barcelona, con el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y desde Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, Jorge Grania, allí está Radio Católica Mundial. Y al ladito de un aparato de radio, de un ordenador, de una computadora, todos y cada uno de ustedes. Y como estamos en tiempo litúrgico de Navidad, que se extenderá hasta la fiesta del bautismo del Señor, ya en el mes de enero, vamos a hacer en este programa un repaso de lo que hemos vivido en este año 2024. Y como decía, como seguimos en tiempo de Navidad, feliz y santa Navidad para todos. Tenemos muchas cosas que anunciarles, algunas para recordar y otras para guardar en el corazón. Bueno, vamos a comenzar entonces este último programa Con los Ojos de María de 2024, agradeciendo a todos los sacerdotes que nos han acompañado durante este año 2024 y por los cuales pedimos oración, por su perseverancia, para que sean fieles a ese sí que dieron el día de su ordenación. Y entre ellos, el Padre Antonio Ruiz, el Padre Miguel Ángel Ventanas, Fray Abel García. Y no nos olvidamos del Padre Héctor Ramírez, del Padre Jorge López Teulón, del Padre Miguel Ángel Díaz. También agradecemos al Padre Domènec Melé, al Padre Martín Prado, al Padre Adrián Ríos y nuestro último santo fichaje, el Padre Javier Crosby. Y ahora sí, vamos a retroceder al mes de enero de este año. Dentro del ciclo, que ya está a punto de terminar, La Iglesia en la Historia, nos acompañaba el 8 de enero la hermana Carmen Frauca y trató en el programa esta afirmación que nos ayuda a ir al cielo, pero además vivir en consecuencia con lo que creo, ¿no? Creo en la Iglesia. Y entonces comentábamos con la hermana lo siguiente. Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, sabía muy bien que la Iglesia sería santa, pero formada por pecadores. Pecadores que estamos llamados a la santidad. O sea, no
no llamados a ser pecadores corruptos, ¿no? Ya, sin remedio, sino todo lo contrario. Y fíjate que algunas personas dicen, ay, como, mira, esta va a la iglesia y tal, pues agradece que va a la iglesia porque ¿Qué sería el Señor... si no fuera? Exactamente, hermana. ¿Qué sería de nosotros si no fuera? Claro. Si no escucháramos la homilía de cada domingo, si no viéramos el ejemplo de otros buenos católicos, ¿qué sería de nosotros? Por supuesto que podemos y debemos ser mejores, pero eso nunca es una razón para alejarse de la iglesia, aunque algunos sí que lo pretenden así. Sí, es verdad pero eso, sí. Es una cuestión, yo creo de verdad, Nelly, que es una doble cuestión. Una es una cuestión de reflexión. Es decir, a veces actuamos muy a la ligera sin pensar, ¿no? Porque fíjate que ya llevamos 20 siglos de iglesia fundada por Jesús y no es ninguna novedad que hay miembros pecadores, claro, demasiado pecadores dentro de la iglesia, incluso pues dentro de la jerarquía de la iglesia puede haberlos, y claro, los ha habido. De hecho, los fundadores de los que han dado lugar a cismas o a herejías siempre han sido obispos o personas así. Sí. Entonces, ¿eso quiere decir que yo voy a dejarla? ¿Eso quiere decir que yo voy a renegar de mi madre la iglesia? Porque si ese fuera el razonamiento, que lo veo absurdísimo, entonces si yo he pecado en mi vida, la iglesia también me tenía que haber, si era solo de santos, me tenía que haber expulsado. En cambio no. En la iglesia siempre cabe esa segunda tabla de salvación, ese segundo bautismo, como decían los padres de la iglesia, que es el maravilloso sacramento de la penitencia, también llamada reconciliación o confesión. Bueno, vamos a seguir nuestro hilo. La iglesia es ante todo, y esto es importante decirlo, una sociedad visible, como las demás sociedades humanas. Y es bueno que hayamos aclarado este punto porque hay algunos grupos que enseñan lo contrario, que la iglesia es un ente que no necesita una jerarquía visible, ni templos, ni nada, que todos somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Sí. No. Sin embargo, la iglesia es también una sociedad espiritual que se dirige a las almas por el intermedio del cuerpo, lógicamente. Por eso los miembros de la iglesia no solamente estamos unidos por vínculos externos, sino también por vínculos espirituales, invisibles. ¿Cuáles son? Pues la fe, la gracia, las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo. No se los vamos a preguntar ahora. Lo decimos ahora así para caer en la cuenta todo lo que nos une, Nelly. Y eso es lo que hace tan precioso que creemos en este dogma de la comunión de los santos. Esto es lo que hace, amigos, que todos necesitamos la oración de los demás, y que cuando un miembro de la iglesia, de este cuerpo de la iglesia, hace algo bueno, todos los miembros de la iglesia se benefician. Y en cambio, cuando un miembro de la iglesia peca, todos los miembros de la iglesia se resienten, aunque esto no lo veamos. Cuando uno quiere hablar de la iglesia, de temas de... Primero, yo no me fijaría mucho en los que hablan de la iglesia en tercera persona, como criticando como desde fuera. La iglesia es tal cual, debería ser tal cual. Implícate. Claro. La iglesia somos también nosotros. Eres tú. Claro. Sí. Entonces, yo soy el primero que tengo que mirar si cumplo esto que digo que la iglesia tiene que hacer. No es una posición de hijo el estar criticando de esta manera. Y además no han entendido nada de lo que es la iglesia. Otra cosa es, por supuesto, ser miembro de este cuerpo fundado por Cristo, saber que tiene, como tuvo a Judas, miembros, y Jesús lo sabía al elegirlo, que esto es un gran misterio. ¿Por qué lo aceptó sabiendo que él iba a ser así? Pues lo aceptó. Era voluntad de su Padre. Crecen juntas la cizaña y el trigo. La iglesia es una sociedad sobrenatural en su fin, es decir, en su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Pues procurar a los hombres la visión de Dios. Se llama la visión beatífica. Por eso un beato, cuando decimos esta persona está beatificada, quiere decir
que sabemos que está viendo a Dios, que sabemos que está en el cielo. Eso es. También es sobrenatural nuestra Madre la Iglesia en los medios de que dispone, que ¿Cuáles son? A ver. pues la palabra de Dios, Nelly, los sacramentos. También es sobrenatural en los bienes que la Iglesia, nuestra Madre, proporciona, que es la gracia, la vida de Dios. ¡Qué bonito! Las virtudes infusas, dones sobrenaturales por excelencia, la fe, la esperanza, la caridad. Esto no me lo puede dar nadie, no lo puedo comprar en ningún comercio. No. Aunque estoy observando que hoy en día ya viene habiendo bastantes, yo diría comercios, ¿cómo lo diría yo? Comercios que pretenden vender espiritualidad. Por ejemplo, hermana, ¿qué ¿De venden? verdad? A ver. Mira, lo que hoy mismo lo vi, Ah, y sí. ya es el segundo, sí. Centros, ay, ¿cómo? Prefiero no decir el nombre por no hacerle No, pero publicidad, los servicios, entre comillas, pues, que, pues un poquito que ofrecen. como, pues eso, paz, equilibrio, todo esto, ¿no? Me huele a nueva era, hermana. Pues claro, por supuesto. Me huele a nueva era, ¿eh? Sí, pero tiene un olor apetitoso, Sí, agradable, porque es medio mundano y, o sea, es lo que ellos dicen, una espiritualidad sin religión, sin Claro. iglesia. Ah, sí, sí. Yo añadiría, entonces, sin obligaciones. Al fin y al cabo, sin Dios. En el mes de febrero de este año, teníamos a través de la línea telefónica la participación en Con los Ojos de María del padre Jorge López Teulón, postulador de las causas de los mártires de la provincia eclesiástica de Toledo, aquí en España. También participó del ciclo y en esa ocasión habló de el sacerdote en la iglesia. Todos los años sale algún artículo o son recientes, con estadísticas más o menos recientes y sobre todo fiables, ¿no? Y pues para el año pasado, para el 2023, se nos decía que, bueno, aunque el viejo continente donde vivimos nosotros pues sufre una disminución de las vocaciones sacerdotales, se mantiene. Es verdad que en algunos lugares, entre comillas, da mucha pena, porque hay sacerdotes con más de 80 años que siguen al frente de las parroquias porque no hay nadie que les sustituya. Sí. Pero bueno, siguen estando ahí al pie del cañón, ¿no? Pues como estamos escuchando, es en África y es en Asia, en algunas regiones del Brasil y en América Central, donde las vocaciones pues están realmente en aumento. Luego hay cosas muy curiosas. Esto es de hace 2 años. En Corea del Sur es un claro ejemplo de país que ha pasado de ser evangelizado a evangelizador. Es una historia muy curiosa porque es el único país que ha sido evangelizado por seglares. Luego ya tuvieron que venir los sacerdotes. Bueno, pues ese país asiático que tiene 5,5 millones de católicos, pues ha crecido el tema vocacional, pues ya tienen 966 sacerdotes en Seúl, en la capital principal, ¿no? Y en total en todo el país hay 5.000 sacerdotes, uno para cada 1.000 fieles. Bueno, pues en muchos lugares, no solo aquí en Corea, en muchos lugares, bueno, pues también una estadística reciente, 1 de cada 4 sacerdotes europeos es polaco. Incluso que hablaban de cómo se estaba viniendo abajo en Irlanda, en Inglaterra, en Gales, ¿no? El tema de los sacerdotes. Bueno, pues hablamos de 35, 32, 27, 21 ordenaciones en los últimos años, ¿no? Cada uno de los años. Sí. ¿No? Y luego, pues, como en Nigeria, que está sucediendo una persecución brutal, Tremenda. como ahora en el Congo, que decapitaron a no sé cuántos cristianos y se sigue sin contar y se sigue sin explicar y no es noticia para nuestros telediarios ni para nuestros periódicos, pero sigue sucediendo desde hace pues ya varios años, ¿no? En lugares donde, bueno, porque por ejemplo en Guinea Ecuatorial pues la mayoría son católicos. Sí. En Sudáfrica pues estarán a la par con los cristianos, luego muchos países son puro musulmanes, ¿no? Pero en algunos donde la presencia es muy fuerte, los yihadistas están queriendo acabar con los católicos como bien se sabe, y eso pues con atentados todos los fines de semana, y a lo que salga, pues si matan a una catequista o a familias que salen de la parroquia, o queman una iglesia entera, o matan a los sacerdotes, y ya digo, eso no sale. Pues a pesar de eso, en este rincón de África, las vocaciones siguen floreciendo hasta el punto de que en el 2020, que es la última cifra que tenemos, en Nigeria había 6.555 seminaristas. Bendito sea Dios. 6.555, o sea que, bueno, lo vuelvo de siempre, claro, habiendo seminaristas, habrá sacerdotes, claro, algunos se quedarán por el camino, ¿no? Pero, bueno, luego
también en Toledo. Ah. Podemos hablar de Toledo, ¿verdad? Claro. Nosotros somos 600.000 personas en la provincia de Toledo. Ajá. Y pues nosotros tenemos 447 sacerdotes. Y hay muchos fuera en el extranjero, en misiones, repartidos por España, pero tenemos 80 seminaristas. O sea, tenemos tantos seminaristas como en Madrid. Y Madrid son casi 4 millones de habitantes. Exacto. ¿De acuerdo? Exacto, sí. Y para el año que viene ya hay 14 jóvenes que han pedido entrar en el seminario. O sea que, bueno, es un gozo. Nosotros, pues eso, voy a hacer 29 años de sacerdote y llegamos a ser 120 seminaristas aquí en Toledo. Qué bendición. En los años 90. Uh-huh. Y es verdad que ahora, bueno, pues ha bajado hasta 80 e incluso llegó a bajar hasta 60 y ahora se ha vuelto a recuperar, ¿no? O sea que, bueno, aquí siguen hablando que somos también una ave raris en España, ¿no? Porque no es lo normal, claro. Nosotros hasta los pueblos más pequeños están atendidos con sacerdotes y por ejemplo no esa realidad del diaconado permanente aquí no ha existido. Ahora van a ordenar al primer diácono permanente, pero bueno, un poco por eso, porque tampoco ha habido esa necesidad. Claro. Los sacerdotes, bueno, todos, pero los sacerdotes jóvenes trabajan muy bien con el tema de los seminaristas, con el tema de los monaguillos, con el tema de las vocaciones, y por ejemplo ahora el seminario va a hacer 125 años, el seminario menor, y es el único seminario menor de España que se ha mantenido abierto desde que se abrió como seminario menor, porque muchos o los han tenido que cerrar por la crisis de vocaciones o los han hecho colegios diocesanos. Claro, sí. Entonces los seminaristas menores que están pues tienen que estudiar con muchachos y muchachas, pero bueno, se puede mantener también esa realidad, ¿no? Pero como seminario menor nosotros tenemos ahora 47 y los 47 han sido monaguillos. Entonces de la parroquia pues se les ha ido preparando un poco y se les ha ido animando, se les invita y bueno, pues cuando yo estaba en el seminario menor, ahora lo digo de memoria, pero creo que éramos 17 y pasamos 3. Pero, por ejemplo, hace unos años eran 10 y pasaron 9 al seminario mayor. A lo mejor luego llegan en los 6 años todos a ordenarse. Claro. Pero lo de siempre, claro, cuantos más candidatos haya, pues más posibilidades hay, claro, luego de poder llegar a las ordenaciones, ¿no? Hoy qué bonita versión de este beben y vuelven a beber, ¿eh? Parece una versión andina de este clásico villancico español. Bueno, vamos a seguir compartiendo estos recuerdos de algunos de los programas que realizamos en Con los Ojos de María durante este año 2024, ya que estamos compartiendo el último programa de este año. Bueno, en el mes de abril teníamos la participación también en el ciclo La Iglesia en la Historia de Fray Abel García, religioso de la Orden de Frailes Menores Conventuales del convento de San Buenaventura en Madrid, aquí en España. Y él nos hablaba de un santo al que le ha quedado llamarlo trompeta del cielo. ¿Recuerdan quién era? Y si no, pues escuchen, miren. Pues San Bernardino de Siena fue uno de los santos, de los más grandes santos, Nelly, del siglo XV. De hecho, algunos autores, historiadores de la Iglesia, dicen que posiblemente vivió en ese siglo XV, lo llaman así, el siglo de San Bernardino, por la influencia tan grande que tuvo su vida, su predicación, también su reforma de la orden franciscana, pero que influyó, se extendió más allá de la propia orden y decíamos que influyó también en la Iglesia. Uno de los mejores modelos de predicador popular, cristiano, y además, bueno, diríamos para encuadrarlo todavía de manera más concreta en su siglo, pues que representa una de las figuras más destacadas pues de estos reformadores, concretamente en su caso de la Orden Franciscana, decíamos, porque él entró en la Orden de los Frailes Menores de San Francisco. Decíamos que una de las figuras que a partir del siglo XV, especialmente, y luego en el XVI, reformarán la Iglesia, reformarán la vida religiosa, ¿no? Volviendo a los orígenes, volviendo a la observancia de la regla primitiva, en este caso de San Francisco, como luego, pues eso, años más tarde era Santa Teresa con el Carmelo y tantos otros. Por lo tanto, San Bernardino de Siena, decíamos, fue un franciscano italiano que vivió en el siglo XV y bueno, pues eso sobresalió especialmente por su predicación, muy cercana al pueblo, muy cercana, a pesar de ser un hombre, Nelly,
con un nivel cultural muy alto, porque él desde muy niño, sí, reconoció que Dios le había dado este don para el estudio. Y de hecho hubo un momento antes de reconocer cuál era realmente la vocación a la que Dios lo llamaba, dudó si realmente entrar en la orden franciscana o dedicarse más bien al estudio y a la oración en alguna otra orden más de corte monástico. Ujú. Luego, si quieren, Eli, podemos contar alguna anécdota a propósito de cómo descubrió su vocación. Muy bien, muy Decía bien. también que eso, con su predicación especialmente contribuyó, y no solo con su predicación, porque, entre comillas, podría ser incluso fácil hablar y llamar a otros, ¿no?, al cambio y a la conversión, no, pero él es que, como todos los grandes predicadores, además de tener eso, ¿no?, una palabra que decir, pues también se tomaba muy en serio ellos mismos el Evangelio, y por lo tanto fue sobre todo con el ejemplo de su vida pobre, sencilla, humilde, tras las huellas de San Francisco, decíamos que contribuyó pues de manera muy eficaz a la mejora y a la reforma de las costumbres del pueblo cristiano y de toda la Iglesia, que había decaído en el siglo XV, había decaído bastante. Estamos en los comienzos del Renacimiento y bueno, pues la cristiandad empieza a sentirse un poco seducida, ¿no?, por otros modelos de vida. Lo curioso, Nelly, es que es muy bonito esto, porque decíamos, cuando San Bernardino entra en la orden, o contaremos la anécdota, Sí. no tenía ni la voz ni el don de palabra, que luego, sin embargo, desarrollará. Entonces, uno podría pensar, claro, pues es que este hombre ya desde muy jovencito pues sintió, ¿no?, como esa atracción. No, que va, ni mucho menos. Cuentan sus contemporáneos que tenía una voz más bien frágil y suave. Y claro, para un predicador de la época, pensemos que no había micrófonos, no había amplificadores. Tenían que ser hombres, claro, con unos bozarrones enormes Sí, para sí. predicar ante cientos y miles de personas, como le ocurrirá a él, Nelly. Porque en algún momento, en alguna ciudad importante de Italia, como Milán o Bolonia, llegará a predicar incluso ante 20.000 personas, que se dice pronto. 20.000 personas escuchándolo, repito, sin ningún tipo de micrófono ni amplificador, ¿no? Bueno, el caso es que no tenía una voz fuerte y tampoco tenía don de palabra. No tenía una palabra elocuente, no tenía una palabra refinada, no tenía una palabra pues como la que en principio se espera de un gran predicador, ¿no? Claro. Hasta que, anticipo un poquito, Nelly, Ajá. la Virgen, porque fue la Virgen, le concedió ese don de palabra que no tenía y también esa fuerza y ese fuego para que cuando hablara, quienes lo escuchaban pensaban que más que un hombre, era más bien como una trompeta del cielo la que estaba tronando, la que estaba sonando, y por tanto le pusieron ese nombre a San Bernardino de Siena, trompeta del cielo. Bueno, queremos también dar las gracias a estos colaboradores que nos han acompañado durante este 2024. Henry Moreno y su esposa Paola Hidalgo es un matrimonio misionero dedicado a las artes escénicas. También al doctor Manuel Ocampo Ponce, que ustedes ya conocen. Él es el profesor investigador de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara en Jalisco, México. Nuestra querida Esperanza San Martí, licenciada en Geografía e Historia, escritora. El doctor José María Simón, expresidente de la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas. El doctor José María Alsina, rector emérito de la Universidad Abad Oliva de Barcelona. Óscar Agüera Iglesias, que es diácono permanente, nuestro queridísimo Arturo Méndez, el señor Arturo Méndez, lector del audiolibro Historia de la Iglesia Católica, y también nuestro agradecimiento a María José García, que justamente estaba con nosotros el 6 de mayo de este año 2024, hablando de una preciosa advocación de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Tenemos que empezar por presentar al padre Chevalier, que fue un sacerdote francés que justo en este año se cumplen 200 años de su nacimiento, por eso es un año jubilar para los misioneros del Sagrado Corazón, que son la comunidad que él fundó. Entonces, este sacerdote que quería muchísimo a la Virgen María, quería muchísimo al Sagrado Corazón. De hecho, había hecho como una sociedad ya en el seminario con otros seminaristas y le había llamado, ¿no?, nombrado con el nombre del Sagrado Corazón. Él, cuando tuvo esta intuición de que Dios le pedía fundar una congregación,
hizo una promesa, hizo una novena y le dijo a la Virgen, si tú me ayudas a fundar esta congregación, yo proclamaré tu nombre por todas partes, te daré a conocer por todas partes. Bueno, después de muchos eventos, cierto es que la Virgen le ayudó, bueno, no es que solamente le ayudó, es que él decía que la fundadora de esta congregación realmente había sido la Virgen María, porque sin su ayuda hubiera sido imposible. Por eso él le llama la patrona de las causas imposibles, porque real en el tema económico, en todo, hubo como muchos milagros, muchos favores de la Virgen. Y entonces decían, bueno, pues ahora a cumplir nuestra promesa, pero tenían que hacer una iglesia y dijeron, pero bueno, ¿qué advocación, no? ¿A quién la dedicamos? Ah, bien. Resulta que en esa época habían surgido varias devociones, varias advocaciones de la Virgen María, que tenían que ser todas las que surgían aprobadas por Roma, y él con otro sacerdote de alguna manera inventaron, no sé cuál sería la palabra, la advocación de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, que es una advocación para mí de verdad preciosa, porque por una parte es la Virgen mostrándonos el corazón de Jesús, ella es la mediadora, ella es la que, por la que llegamos a Jesús por María, es por la que llegamos al corazón de Jesús, y además es Nuestra Señora del Sagrado Corazón porque ella realmente de alguna manera manda en ese corazón. Lo vemos, ¿no?, en las bodas de Caná, como María dice, no tienen vino, haced lo que los diga, y a pesar de que Jesús dice, no es mi momento, obedece a su madre, se rinde al cariño, al amor, a la petición de su madre. Entonces el padre Chevalier decía, pues de la misma manera, hoy, si nosotros, por intercesión de María, le pedimos algo al corazón de Jesús, no puede el corazón de Jesús decirle no por su mamá. Exacto. Pero bueno, luego veremos, ¿no?, que esta advocación enseña muchas cosas, pero en principio pues fue gracias a él que tenemos esta devoción, que además se extendió rápidamente y no solamente por Europa, sino que enseguida llegó a América. No sé si te pongo en un apuro, porque tú de fechas no... ¿De qué siglo estamos hablando, María José? ¿O más o menos de qué año? Porque... Pues estamos hablando de finales de 1800. Pues este programa que hacíamos con María José García fue en pleno mes de María, en el mes de mayo, en este lado del mundo. Y justamente hablando de esta preciosa advocación, pues en el mes de junio, dedicado a venerar al Sagrado Corazón de Jesús, nos acompañaba Esperanza San Martí, hablando del culto al Sagrado Corazón. Y este es parte, un pedacito nada más de ese programa. Qué más fácil que acercarse a Dios por el corazón de su Hijo. Si no es a través de la humanidad de Cristo, ¿cómo vamos a llegar a Dios? Nosotros que somos tan poca cosa. Si tenemos en cuenta que la Iglesia nació del corazón traspasado de Jesús por la lanza, de donde salió sangre y agua, que es los sacramentos, el sacramento del bautismo y el sacramento de la Eucaristía, que son el centro de nuestra vida. Entonces, ese es el momento inicial. Allí el soldado romano le atravesó con la lanza y, como digo, brotó sangre y agua. Y aquí está propiamente la institución de la Iglesia y de los sacramentos. El amor divino llega con la entrega total de su ser por la humanidad a través de la humanidad de Cristo. Pero no se habla propiamente del corazón de Jesús. Claro. Se habla más bien de su costado atravesado, de la cruz, de los clavos, de la corona de espinas, incluso de la imagen de la Virgen Dolorosa con su hijo en los brazos, ¿no? Incluso en las catacumbas de San Calixto hay signos de esto, ¿no? Vamos viendo pues ya todas estas manifestaciones, pero propiamente hablar del Sagrado Corazón de Jesús como hablamos en este momento actualmente, pues entonces todavía no. He estado pensando un poquito en eso y pensaba, ¿y por qué? Porque vamos a ver que en los primeros siglos de la Iglesia tampoco, ¿no? Es más bien propio de la Edad Media. Yo pensaba, en los primeros siglos de la Iglesia, que hay tantas herejías cristológicas que dicen que Jesús no es Dios, pues la Iglesia se dedicó a
combatir estas herejías cristológicas, diciendo que sí, que Cristo es Dios, ¿no? Y todas las connotaciones que tiene, porque las herejías cristológicas son muchas, hablan de muchos aspectos de Jesucristo, ¿no? Sí. Pero se resaltaba o se quería dar a entender o sea, decir que era incuestionable el hecho de que Jesús era Dios. Pero más adelante, cuando el corazón, por redundar en esta palabra que utilizamos tanto, pero que en este programa tiene más sentido que en ningún otro, en los tiempos ya más modernos, que la gente no cree ni siquiera que Jesús es hombre, es decir, no creen ni siquiera en la humanidad de Jesús, ¿no? Quiero decir, Jesús es Dios, está claro, ¿no? Ya lo pusieron los primeros siglos de la Iglesia en claro, ¿no? Pero digamos que ahora, o también en el modernismo, ¿no? Jesús es un personaje histórico, nada más, ¿no? Pero ese que los primeros siglos de la Iglesia resaltaron como Dios, también es hombre. Y un hombre con un corazón de carne, con unos miembros como los nuestros. Uh-huh. Igual que Santa Teresa, ¿no? Que Santa Teresa decía, Santa Teresa de Jesús, que a ella le ayudaba mucho pensar en la humanidad de Cristo y que le ayudaba mucho pensar que él, como hombre, estaba a su lado continuamente. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Compartimos este programa muy, muy especial. ¿Y por qué? Porque es el último del año 2024, el último programa de Con los Ojos de María. Y le hemos puesto por título Gracias por este año. ¿Y a quién podemos decirle este gracias sino a nuestro Señor Jesucristo? Y nosotros, los que formamos parte del equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios, damos gracias al Señor porque este año se ha logrado conseguir una nueva sede. Hemos estado en la Avenida Madrid, ya lo saben ustedes, ¿eh? Y han visto varios programas que hicimos para nuestro YouTube, con el estudio de radio, y también, bueno, lo hicimos con imágenes, ¿no? Cuando esté todo muy bien acondicionado aquí también, en la Avenida Mare de Déu de la Salud, Madre de Dios de la Salud, 26 bis, muy cerquita del santuario de San José de la Montaña, también vamos a hacer esos programas, ¿eh? Vamos a preparar muy bien el estudio y seguiremos haciéndolos con mucho cariño para todos ustedes y para la mayor gloria de Dios. Así que gracias, Señor, por esta nueva sede. Y vamos a seguir compartiendo algunos de los programas. No se puede todo, por supuesto, si no nos alcanzarían estos 55 minutos. Algunos de los programas y de los invitados que nos han acompañado durante 2024. Miren, el 4 de septiembre, también dentro del ciclo La Iglesia en la Historia en Con los Ojos de María, nos acompañaba un diácono permanente. Él está trabajando o cumpliendo su misión en la ciudad de Valladolid, aquí en España, y se trata de Óscar Agüera Iglesias. Yo me sorprendí con todo lo que Óscar nos comentaba. Cuánto aprendemos de los servicios que cada uno de nosotros hace en la iglesia. Y si no, escuchen. El diácono es un ministro ordenado. ¿Qué significa un ministro ordenado? Pues una persona a la que el mismo Cristo ha conferido una potestad para actuar en su nombre. En el sacramento del orden digamos que hay como 3 peldaños. El peldaño más bajo es el del diácono.
Después el siguiente es el presbítero, que es a lo que llamamos habitualmente un sacerdote. Y en la cima de este sacramento, el que tiene toda la potestad, en el sacramento del orden, es el obispo, que se confiere tu potestad por la ordenación sacerdotal y diaconal a los otros niveles. ¿Cuáles son las funciones del diácono? Pues el mismo Concilio Vaticano II lo sintetiza en los ministerios de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Un diácono es maestro en cuanto proclama e ilustra la palabra de Dios. También es santificador en cuanto administra el sacramento del bautismo, de la Eucaristía y de los sacramentales. Participa en la celebración de la Santa Misa en calidad de ministro de la sangre, se le llama así, porque ya sabéis que la sangre es un indicativo de entrega, de sacrificio, claro, de servicio. Y un diácono, como la propia palabra en griego designa, es un servidor. O sea, diaconía significa servicio. También conserva y distribuye la Eucaristía y es guía en cuanto a animador de la comunidad o de diversos sectores de la vida eclesial. Más concretamente, por ejemplo, en la liturgia. En la liturgia, como hemos dicho, asiste a los sacerdotes y al obispo en la celebración eucarística y es propio suyo, por ejemplo, estar muy atento al cáliz, como hemos dicho antes, como ministro de la sangre, y le colabora con ellos en todo lo que puede. Después administra la Eucaristía y dentro de la celebración eucarística es propio de él la proclamación de la palabra de Dios, de la lectura del Evangelio. Después también administra los sacramentos del bautismo y del matrimonio, celebra las exequias y administra los sacramentales. ¿Qué es esto de administrar los sacramentales? Estos son lo que llamamos las bendiciones a las personas y a las cosas. Puede bendecir a las personas y bendecir a todos los instrumentos que utilizamos en la vida ordinaria para rezar o para utilizar los coches. También se bendicen los coches, se bendicen las casas. Pues esto también lo hace un diácono. Siempre y cuando, claro, esto que utilizamos nos lleve a Dios. Efectivamente. Por eso se bendice. Claro que sí. Que sirvan para unirnos a Dios. Así es. Después, en el servicio de la palabra, como he dicho antes, proclama la palabra de Dios y después también predica. Entonces, esto es una labor que, por ejemplo, no puede hacer otras personas, si los sacerdotes y los obispos, pero no otras personas. Claro. Y después, y además la enseña, o sea, no solo la predica, sino también la explica, la enseña. Y después, en su función de la caridad, que fue el origen, en principio, en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, vemos cuando se nombraron los 7 primeros diáconos, el encargo fundamental era el servicio a las mesas, el encargarse de las viudas. Después se les fue aumentando las potestades que tenían, con la liturgia y con la palabra. Entonces, encargarse especialmente del servicio a los pobres. Es muy típico, por ejemplo, que nos encarguen de las cáritas de las distintas parroquias. Sí. También en el servicio a la educación, dentro de la educación a los laicos, también a llevar dirección espiritual, ejercicios espirituales y sobre todo también la administración de los bienes de la Iglesia, que esto mucha gente no lo sabe. También pueden ser nombrados ecónomos diocesanos, por ejemplo, llevar todo el servicio de administración de las parroquias. Claro. Es una actividad muy típica de los diáconos. En el mes de octubre, mes de las misiones de este 2024, nos acompañaba un misionero que no está aquí a la vuelta, precisamente, sino en Oceanía. Nuestro invitado fue el padre Martín Prado del Instituto del Verbo Encarnado, que se encuentra en Bánimo, en Papúa Nueva Guinea. Era la primera vez que entrevistábamos a una persona que estuviera tan lejos de la ciudad de Barcelona. Y nos contaba así su misión allí en este lugar tan lejano y tan interesante de conocer. Bueno, los primeros misioneros llegaron ya en algunos lugares de la isla, se cuentan 100 años, se han celebrado 100 años, pero en otros lugares donde me toca a mí misionar, estamos recién ahora llevando el Evangelio. A mí me ha tocado bautizar familias enteras, clanes, una aldea,
Bueno, para darse una idea también, volviendo a la geografía, es una isla llena de montañas, ríos, clima tropical, que aun cuando uno quiera hacer un camino, la época de lluvias, hay derrumbes entonces la isla no está comunicada todavía por rutas, por caminos. Para entrar y salir de Bánimo, aun cuando estamos en la costa, el único modo es por avión, o bueno, por barco, que es algo lento, ya no se usa. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque entonces la evangelización tiene sus partes, sus consecuencias. El evangelio todavía no ha entrado, hay lugares dentro de la isla donde todavía no, la Iglesia Católica no ha llegado, seguro, y tal vez ha llegado el nombre de Jesucristo con alguna iglesia evangélica, Claro. pero de un modo muy sencillo, y entonces sí, todavía se habla de algunos lugares donde hay canibalismo. Bueno, a mí me ha tocado, sin ir tan lejos, en las aldeas adentro, y sí, todavía se vive un poco de canibalismo, que no es como se ve en las películas, ¿no? Ay, Sino Dios. que es tomar sangre humana o comer huesos a veces. Es una cuestión espiritual y para buscar poderes y revanchas. Bueno, pero eso es totalmente del demonio, ¿no? Y ellos mismos lo saben y se dan cuenta y se ven las consecuencias. Y eso es por la falta de evangelio, ciertamente. Lugares donde recién ahora me toca ir y predicar y anunciar el evangelio y hablarle de esto, de que Jesucristo vino a salvarnos, que Él es la fuerza, Él es la vida. No hay que buscar fuerzas ni vidas ni en ningún otro lugar, sino en Él. No hay que buscar las fuerzas del maligno. Entonces, bueno, volviendo a la evangelización, hay lugares en el este de la isla donde sí ya se cuentan 100 años y un poco más de evangelización de los primeros misioneros. Pero entrando a la isla, entrando a la selva, y a nosotros nos toca más de cerca porque somos el último pueblo, entonces los misioneros llegaron más tarde aquí. Aquí se pueden contar 50, 60 años nada más de evangelización, que llegaron a la costa, y con mucho esfuerzo aquí llegaron los pasionistas. Pero bueno, entrar a la selva todavía hay que entrar, a mí me toca entrar caminando, en algunos otros lugares en canoa, entonces eso también lo hace más lento, más difícil, y la falta de misioneros. Bueno, también en el mes de octubre nos acompañaba el padre Adrián Ríos, párroco de la parroquia San Juan Pablo II, en el día previo a la celebración en la iglesia de este gran papa, nuestro querido San Juan Pablo II, y nos hablaba de los frutos de las enseñanzas de este papa. En primer lugar, la imagen fija que tengo yo en la retina es al Papa orando. Eso fue un modelo de oración y de celebración litúrgica, todos lo sabemos. Aquí, en concreto, en el sur, pudimos verlo en directo, pues rezando ante la Virgen del Rocío, en el santuario del Rocío en Huelva. Pudimos verlo ante la tumba de Santa Ángela de la Cruz, cuando él la beatificó, aquí en Sevilla. Y tantas ocasiones en las que recordamos al Papa postrado en un reclinatorio, sumido en una oración, como nos cuentan que todas las mañanas antes de misa se le encontraba en su oratorio personal a aquellos que iban a concelebrar o a participar de la Santa Misa que él celebraba diariamente muy temprano en el Vaticano. Y luego un maestro de liturgia, puesto que realmente después del concilio, pues sabemos que hubo muchos errores interpretativos y algunos abusos en la liturgia de la Iglesia. Y él fue con su liturgia perfectamente celebrada. Por supuesto, tenemos también en Benedicto XVI a otro modelo de celebración litúrgica, pero muy especialmente con la fuerza dramática de San Juan Pablo II, que tenía de haber sido también un actor, ¿no? Y por tanto sabía poner toda su persona en la celebración con todos los recursos personales que él tenía, nos enseñó a celebrar la liturgia tal y como la había concebido el Concilio Vaticano II y se había malinterpretado en algunas ocasiones en el concilio. Después... Gloria a Dios y a los hombres en la tierra, gracia y paz desde el Señor. Con los cielos alabemos y al Eterno Rey.
qué belleza de villancico, ¿eh? Canto católico, realmente cómo preparan estos cantos, con qué delicadeza, con qué voces tan bonitas, ¿no? Bueno, a ver si el año que viene nos salen mejor los villancicos que este año, ¿no? Bueno, amigos, estamos haciendo el último programa de este año 2024, compartiendo estos 55 minutos con todos ustedes, con nuestros compañeros de trabajo, y además de agradecer a los sacerdotes, a los seglares, también debemos agradecer a nuestras queridas hermanas Carmen Frauca, la hermana María Esther García y la hermana Dolores Eugenio, que también forman parte de este equipo NSE. Y bueno, la hermana Dolores allí en Colombia, ¿no? Y la hermana Carmen y la hermana María Esther aquí en la ciudad de Barcelona. A todos los colaboradores que han dedicado su tiempo a enseñarnos sobre la fe, mil gracias. Dios les pague. Y vamos a rezar. Uy, hay tanto que pedir al Señor y también hay que agradecer, por supuesto. Pues vamos a hacer como lo hicimos durante todos los programas de este 2024 y si Dios nos da vida, lo seguiremos haciendo en el nuevo año. Eso no lo vamos a quitar. ¿Nos acompañan entonces a rezar? Vamos a ir ya bajando la música y vamos a invocar a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a María nuestra Madre que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, nos libre a todos de caer en pecado mortal. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Bueno, espero que les haya gustado el cuento de Navidad, Mientras el niño yace, que escribiera Esperanza San Martí. El que no está suscrito, lo siento mucho, pero claro, no les avisa a nadie si no somos nosotros mismos, ¿eh? Por eso les recomendamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, NSETV Radio. Apunten, NSETV Radio, porque en cuanto se publica un vídeo nuevo, pues enseguidita les avisan, ¿eh? Por eso los que no se han suscrito, pues les anunciamos que ya tienen en el YouTube NSETV Radio, Mientras el niño yace, es el cuento de Navidad. Precioso, precioso, precioso. Y bueno, que hemos publicado en nuestro YouTube en este año 2024, bueno, unos cuantos vídeos, pero los últimos, recordarles algunas de las conferencias de las jornadas martiriales que se realizaron este año en Barcelona. Y pueden ustedes ver la conferencia de iniciación de estas jornadas, la esperanza y la oración de los mártires, dictada por el doctor José María Alsina. También pueden ver Espiritualidad y Oración en el Obispo de Lérida, Beato Salvio Wix, a cargo del doctor Martín Ibarra, que es el presidente director de las jornadas martiriales. También
pueden ver y escuchar una apasionante también conferencia, muy interesante, una panorámica de los mártires polacos del siglo XX, a cargo del doctor Marcin Karmieszak, que es licenciado en Filología Española de la Universidad de Cracovia, en Polonia. Muy interesante también. Y un testimonio casi de primera mano, podemos decir, no se lo pierdan. El testimonio de Teresa Puello, familiar de 3 mártires. Precioso también ese testimonio, ¿eh? Y lo último publicado antes del cuento de Navidad fue la ceremonia, la noticia, mejor dicho, no toda la ceremonia completa, no, sino la noticia de la ceremonia de beatificación de 2 nuevos mártires en la Iglesia. Y eso es no solamente para la arquidiócesis de Barcelona, no, sino para toda la Iglesia. La beatificación del padre Cayetano Clausellas y del laico Antonio Tort en la Basílica de la Sagrada Familia, que ustedes podrán conocer si vienen a nuestras próximas peregrinaciones. Yo ahí lo dejo. Bueno, ¿qué más me toca decir? Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos has regalado en este año 2024, y gracias por nuestros compañeros de trabajo de Radio Católica Mundial, Jorge Graña en especial, que nos acompaña en todos los programas. Gracias a Raúl García, nuestro técnico aquí en la ciudad de Barcelona con el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Gracias a todos los colaboradores que ya hemos nombrado, los que nos han acompañado este año. Y decirles qué me queda. Esperen que lo tengo todo anotadito. Sí. ¿Qué nos queda pendiente para el año que viene? Bueno, publicar 2 conferencias más de las jornadas martiriales y también comenzar el nuevo ciclo, que se llama ¿Cómo hablar con Dios? El próximo día miércoles, el primer programa del año, tendrá como invitado al padre Antonio Ruiz. Vamos a hablar de la maternidad divina de María, y no se pierdan tampoco ese programa, porque vamos a hacer un gran anuncio en el primer día del año. Que Dios los bendiga a todos. Hasta el miércoles, si Dios quiere. Y de nuevo, feliz Navidad para todos. Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria@nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios conlosojosdemaria@nsradio.com. Te esperamos.